en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y para hablar de este tema le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la comunicación a Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Secretario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Braulio? Me da mucho gusto saludarte una vez más a ti y al auditorio de Capital 21. A nosotros nos da más gusto porque creo que es importante hablar de esta reforma. Me gustaría escuchar de su viva voz qué es lo que implica este cambio en las leyes de la Ciudad de México. Bueno, el paso que se ha dado al ser aprobada la iniciativa de reforma enviada por el jefe de gobierno Martí Batres en el Congreso de la Ciudad de México, aprobada, por cierto, por unanimidad, lo cual es importante señalarlo, es un primer paso de muchos que hay que dar para arribar a una estabilización importante del mercado del arrendamiento para vivienda en la Ciudad de México. Son las que se han promulgado el día de ayer, dos reformas al Código Civil de la Ciudad de México. La primera, como ya lo ha señalado, para establecer que el porcentaje de aumento anual en la renta de la vivienda en la Ciudad de México no podrá superar la inflación registrada el año inmediato anterior por el Banco de México. Esto en sustitución de un límite que además no se estaba cumpliendo, de hasta 10% de aumento anual, es decir, mucho más que la inflación. La intención es que con esto logremos ir poco a poco, decía yo, estabilizando los precios de la renta en la Ciudad de México, evitar aumentos desmedidos y también comentar que esta primera reforma va acompañada de otra también en el Código Civil, en la cual se establece la creación de un registro digital de los contratos de arrendamiento. Esto hay que tener en cuenta que, bueno, primero, no implicará que sean públicos los contratos, será solamente del conocimiento del arrendador, del arrendatario y de la autoridad cuando sea necesario. Dará certidumbre a arrendatarios y arrendadores, ya que ahí se establecerán las condiciones que deben estar siempre apegadas a la ley en cuanto a las características, a los detalles de un acuerdo para la renta de un departamento o una casa. Este registro digital no implicará ningún procedimiento burocrático adicional, será de fácil acceso. También eso es un elemento que agrega regulación, equilibrio, donde tenemos un mercado de rentas que en algunas zonas de la ciudad se ha venido caracterizando, como ya lo has dicho, por el aumento exacerbado, desmedido del arrendamiento, no en más del 10% solamente, sino incluso en porcentajes del 100 o el 200% en algunas zonas de la ciudad. Esa es la primera reforma, la del Código Civil. La segunda reforma es la que se ha hecho a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para establecer la obligación del gobierno de la Ciudad de México, el compromiso del gobierno de la Ciudad de México como una política permanente para la producción pública de vivienda en arrendamiento, vivienda pública en arrendamiento arrendamiento asequible destinado a los sectores menos favorecidos, es decir, a los jóvenes, como ya está planteado en un primer proyecto piloto que está por desarrollarse. Ya estamos a punto de iniciar las obras para construir el primer edificio que será destinado al arrendamiento asequible para jóvenes que trabajan o estudian, pero eso ahora será una política permanente destinado cuando me refiero a los sectores menos favorecidos o más afectados por los fenómenos de exclusión de la posibilidad de vivir en la Ciudad de México, pues a madres solteras, a adultos mayores, a familias que lo necesitan. Con eso estamos conteniendo o construyendo las bases para una política de contención de los fenómenos de expulsión de habitantes hacia la zona conurbada. Como lo hemos dicho en estos días, lo dijimos ayer en la presentación de las reformas, esto es también una postura clara del gobierno de la Ciudad de México en torno a la llamada gentrificación, es decir, la expulsión de habitantes originarios de clase media o de clases populares, de bajos ingresos en la mayoría de los casos, que por el fenómeno del encarecimiento del suelo y de la vivienda, que hay que decir, inició durante el sexenio anterior, cuando se dejó de invertir en vivienda social, cuando se desató
un fenómeno de corrupción inmobiliaria, cuando se pensó que dejando todo a las reglas del libre mercado se iba a garantizar el derecho a la vivienda, y por supuesto que esto no ocurrió, y entonces lo que sí ocurrió fue un problema de encarecimiento del suelo. Estamos combatiendo la gentrificación. Estamos dejando claro que para el gobierno de la Ciudad de México la gentrificación no es un fenómeno ni que sea inevitable, y por supuesto que tampoco es benéfico en ninguna de sus variantes o implicaciones para el desarrollo urbano de la ciudad. Secretario, qué importante escuchar esto sobre un tema que se ha planteado también desde muchos espacios como un fenómeno que no se puede contener, que no se puede controlar, y que las y los ciudadanos estamos a merced de lo que diga el mercado. Qué bueno escucharlo, y también no podemos obviar los tiempos políticos que se están viviendo, que también este proyecto piloto del que hablamos aquí para jóvenes que estudian y trabajan, se habló de que iba a ser un programa piloto y no hablamos mucho sobre si iba a tener continuidad. Me gustaría preguntarle, secretario, usted que ahora va a ser en la siguiente administración secretario de la nueva Secretaría de Vivienda, si será la encargada de darle continuidad a este proyecto y también a regular este tema del aumento de las rentas, también a todo lo que se va a hacer en materia de vivienda social. ¿Cuál será el acento de esa secretaría y si será esta instancia la encargada de estas tareas? Así es, esto es parte de una idea compartida entre la administración saliente y el gobierno electo de la Ciudad de México, que encabeza la licenciada Clara Brugada. Esto es posible porque pues se comparten proyectos de ciudad y de país. La creación de la Secretaría de Vivienda que ha anunciado la jefa de gobierno electa responde a la importancia de hacer de la política de vivienda un tema de primer orden en la agenda de gobierno. La política de producción pública de vivienda en arrendamiento asequible, el fomento en general a la producción de vivienda asequible, tanto la que el gobierno de la Ciudad de México seguirá impulsando, construyendo, como la que pueda producir incluso la iniciativa privada, son todas tareas que serán de la nueva Secretaría de Vivienda. Se trata de garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada, a la vivienda asequible, que significa alcanzable para la mayoría de la población en la Ciudad de México. Será un principio rector, un eje central de las políticas públicas del nuevo gobierno, en concordancia con lo que ya ha tenido un inicio muy importante al recuperarse la política de vivienda social durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y la continuación de la administración por parte del jefe de gobierno Martí Batres. Entonces, la vivienda a la que sea para la gente, para toda la Excelente. gente, accesible, sobre todo para aquellos que trabajan en la zona central de la Ciudad de México y se han tenido que vivir a la periferia, o que no encuentran una posibilidad, por ejemplo, los jóvenes, de independizarse, o que están teniendo hoy problemas, será una gran prioridad del nuevo gobierno. La vivienda es un derecho humano, no se debe entender solamente como un negocio, es decir, hay que trabajar todas y todos los actores de la sociedad en que este derecho sea parte de la ciudad democrática, de la ciudad armónica y de una ciudad también competitiva a nivel global. Claro. Gracias, secretario. Le agradezco mucho. Qué importante, insisto, escuchar esto de quien hoy es el titular de la SEDUVI y quien próximamente será titular de la nueva Secretaría de Vivienda. Dejar, como siempre, los micrófonos abiertos y le mando un fuerte abrazo. Gracias, Braulio. Gracias a Capital 21 siempre por el espacio para hablar con el público. A la orden. Y mire, en información legislativa le cuento que durante el periodo